Hola, el día de hoy vamos a ver un videito de cómo sonar más natural, ¿ya? Cómo sonar como un hablante nativo. Primero que todo hay que pensar, bueno, no es necesario que yo suene como un hablante nativo. El fin primordial de cuando nosotros aprendemos un idioma es comunicarnos. Si nosotros nos podemos comunicar efectivamente, no va a haber ningún problema. Eso es lo que deseamos al final de cuentas. Ahora, hay que tener en cuenta que en el caso de el japonés, la pronunciación es igual de importante que saberse los verbos o saberse las conjugaciones o las partículas, porque hay muchas palabras que se parecen un montón y si no lo hacemos correcto, entonces no vamos a transmitir nuestro mensaje correctamente. Entonces, en este idioma sí es un poco importante marcar bien, por ejemplo, las largas pronunciaciones o marcar la pronunciación correcta cuando se usa el sokuon, por ejemplo, que es el pequeño tsu que aparece en ciertas palabras. Vamos a ver detenidamente entonces un poco de las dificultades que tenemos nosotros cuando aprendemos, más que todo acá en idioma japonés. Primero, las palabras que son muy diferentes. Obviamente en el japonés hay muchas palabras en las que dos vocales se pronuncian por separado, incluso si están pegadas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Eso hace la diferencia. Por ejemplo, en la palabra de sensei, se escribe sensei y sin embargo se pronuncia sensei. En el canal hay un video donde les muestro las largas pronunciaciones, así que se los voy a dejar listado en la parte de abajo. ¿Ya? Hay otras, por ejemplo, que son por los diptongos. ¿Ya? Por ejemplo, en la onomatopeya de el miau de los gatos en japonés, que sería nia, no se dice ni ya, sino que se dice nia. Entonces, ese es el tipo de dificultades que nosotros encontramos con el uso de las largas pronunciaciones y de los diptongos. Hay que aprendérnosla muy bien. Luego aparece lo que es el sokuon que les mencionaba al inicio. Es ese pequeño ts que tiene a veces una pronunciación complicada, como en iterashai. Ahí habían dos sokuon, dos tsu pequeños. El uso primario del sokuon es repetir la siguiente consonante. ¿Ok? Entonces, iterashai. Y cuando nosotros lo pronunciamos es como que hiciéramos un pequeño salto. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha claridad con ese tipo de pronunciaciones. Luego tenemos el sonido N. Si no hay una consonante después de N, se pronuncia como N, así, ¿verdad? Pero cuando hay un pa, un gyo, un ba, un gyo, un ma, un gyo, después de N, por lo general se dice como kanpai, por ejemplo, ¿no? Entonces no es kanpai, sino que es kanpai. Cerramos nuestros labios, ¿verdad? Kanpai. Esa es la diferencia. Y luego, como vemos lo de las vocales, hay que tener en cuenta la pronunciación para la A, la que sean lo más claros posibles para que el sonido salga de manera correcta. Esas son como las 4 dificultades que yo he notado tanto como en mí cuando era inicial como en algunos de mis alumnos, que cuesta un poco diferenciar. A esto tendríamos que agregarle, por ejemplo, la partícula wa cuando es partícula. Aquí ya sabemos que no utilizamos el wa de W, sino que se utiliza el ja, pero cuando se vuelve partícula se pronuncia wa. Pasa lo mismo con la partícula que cuando está fuera de es g, pero si es una partícula, la que indica movilización, se pronuncia como e. En el caso de la partícula wo, que puede ser o puede ser wo, por lo general se tiende a utilizar como o.
para que nosotros tengamos eso presente. Lo que nos lleva entonces a algunos tips. Primero, hay que centrarnos en el acento de el tono. ¿Y a qué se refieren con eso? A la acentuación de las palabras. Sí, el idioma japonés también tiene acentuación. Hay que marcar la sílaba que en inglés se diría como el word stress, donde recae la mayor fuerza, hay que marcarla correcto, porque el japonés está lleno de palabras homófonas. Y si no las marcamos correctamente, no estoy segura de cuál es. Por ejemplo, tenemos la palabra hana y hana. Tenemos la palabra para hashi y hashi. ¿Ya? Entonces hay que marcar muy bien para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Obviamente por contexto nosotros entendemos sin ningún problema de que si estamos hablando de cruzarnos la calle, pues no me va a decir nada relacionado con palillos, ¿no? Pero sí hay que tener muy en cuenta dónde recae la mayor fuerza en la palabra. Para que sonemos de igual forma muy naturales, utilicemos palabras de relleno. Hay muchas palabras que se usan para llenar el espacio mientras yo estoy pensando que voy a decir como so desu ne, so da ne, Todas esas palabras hacen que uno suene más natural al momento de hablar. ¿Okay? ¿Y cómo logro yo obtener esas palabras de relleno? Muchas veces esas no se enseñan en clase, a menos de que el maestro se las mencione, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logro entonces? Mientras más material nativo yo recibo, como por ejemplo podcast, como por ejemplo videos. Inclusive el anime tiene todas estas palabras que yo puedo ir incorporando. Luego tenemos frases naturales y elección de ciertas palabras. No es lo mismo decir watashi no namae wa a decir Isabel desu. Watashi wa Isabel o tomoshimasu, dependiendo del ambiente. Entonces hay que buscar hacia dónde, en qué ambiente voy a hablar yo. Hay una manera gramatical que se enseña que es full de libro, pero está la otra manera que apunta a la casualidad. Recordemos que existen muchas cosas, pero al final de cuentas no las terminamos usando y eso pasa en todos los idiomas. En el siguiente punto, para sonar más natural, hablar frases más cortas. Los japoneses tienden a cortar muchísimo las cosas. Por ejemplo, la palabra para McDonald's es McDonald's, pero nadie dice así, no le van a entender. Ellos dicen McDo. Entonces, este tipo de cosas que son acortamiento de palabras, como por ejemplo la palabra sumimasen, es gramaticalmente correcta para disculpe. Pero en la oralidad, las personas dicen sumimasen porque es mucho más rápido, mucho más fácil. Igual la forma te iru, que implica que yo estoy haciendo algo, por ejemplo, estoy comiendo ahora. Ima tabete iru. Pero en la vida real la gente tiende a omitir el i, entonces tabeteru. Así pasa con otro montón de formas gramaticales, pero en la realidad las acortan. Siguiente punto, imitando a los hablantes nativos. ¿Y yo cómo hago eso? Muy fácil, con películas, con dramas, con anime. Ojo, tengamos mucho cuidado con el anime porque ya sabemos que ellos tienen muchas licencias en cuanto al momento de cómo ellos hacen la traducción. No hablan así, no piensen que hablan de esa forma. Entonces hay que escuchar y ver programas que estén orientados de manera muy natural, por ejemplo documentales. Por ejemplo, sí, la música nos ayuda un montón, los dramas también, y saber diferenciar si es de época, ¿verdad? Hay muchas expresiones que no se van a usar, pero sí tener la conciencia de que hay muchas cosas que realmente no se usan. Mientras más videos, más películas, más anime, etcétera, etcétera, veamos y leamos, también permite que mejoren nuestras habilidades tanto de comprensión auditiva como de comprensión lectora. Que utilicen muchos mangas, por eso en mis clases con mis alumnos leemos muchos mangas,
para que ellos vayan adquiriendo vocabulario y expresiones que no son necesariamente de un ambiente académico. Luego tenemos el contexto cultural. ¿A qué me refiero yo con eso? De nuevo, si nosotros consumimos todo lo que es material, ya sea de YouTube o de personas que hacen blogs, se nos van a ir pegando varias cosas. Recordemos que hace no mucho, hice un video sobre lo que es el shadowing. También podemos hacer eso para que podamos obtener el ritmo. Tratemos de imitar inclusive los errores que cometen ellos mismos, como los que les decía yo de que omiten muchas palabras, inclusive de la gramática que ellos ya tienen. Entonces todo eso se logra si yo consumo mucho material auténtico, ¿verdad? No creado para lo que es un contexto educativo. Entonces así vamos a sonar mucho más nativo, no tan libro de texto. Bastante fácil, ¿ya? Ya, 今日の会話はここまでです。Hoy nos quedamos acá. 皆さん、ありがとうございました。じゃあまたね